Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de fin de semana. Y pues te recuerdo que estamos transmitiendo en la ciudad de Tijuana. Estamos en la ciudad de Tijuana y estamos al norte del país. Bien, pues bienvenidos. Bienvenidos a un fin de semana más. Te recuerdo que los fines de semana estamos estudiando verso a verso la serie Cartas de Pedro. Hoy, a través de esta maravillosa carta que Pedro le envía a los creyentes que están viviendo una situación de reprensión, reprimidos, están siendo reprimidos por la sociedad, y pues Él quiere que ellos sepan que son piedras vivas. Él quiere que estos creyentes a los cuales le escribe esta maravillosa carta, ellos necesitan esa conexión con Dios, pero no solamente una conexión superficial, sino que sepan que son piedras vivas de un edificio que va creciendo en el Espíritu Santo. Ahora, no solamente Pablo les quiere escribir que ellos sepan que son piedras vivas, sino que también crezcan como eso, como piedras vivas, creciendo en el Espíritu Santo. Todo creyente nace espiritualmente por la gracia de Dios, pero Dios nunca quiso que permanecieran como un bebé espiritual. El plan de Dios fue hacernos nacer del Espíritu Santo, pero para ir creciendo gradualmente hasta llegar a ser maduros en el Espíritu. La vida cristiana es un proceso de crecimiento, transformación e identificación con Cristo. En este pasaje, el apóstol Pedro, explica cómo debe vivir alguien que ha nacido de nuevo. Los nuevos creyentes, cuando venimos a Cristo, levantamos nuestra mano, aceptamos por fe al Señor Jesucristo y el Evangelio de la salvación, entonces ellos recibimos nosotros una nueva identidad que nos asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que Pedro escribe a creyentes dispersos que enfrentan oposición y sufrimiento. En medio de las dificultades, les recuerda quién son delante de Dios. Esto era muy importante para esas personas y bueno, sigue siendo importante para nosotros el día de hoy y para toda la iglesia. El mundo podía rechazarlos en ese tiempo a ellos, pero Dios los ha escogido y los está edificando para transformar a su pueblo. Ese es el corazón de Pedro para estos creyentes dispersos en la diáspora, aquellos creyentes en el primer siglo que necesitaban escuchar estas maravillosas palabras de esperanza, y igualmente nosotros necesitamos escuchar estas maravillosas palabras que traen esperanza a nuestra vida. Te recuerdo que este pasaje gira alrededor de una gran verdad. Los creyentes crecen alimentándose de Cristo. Crecemos alimentándonos de la palabra de Dios y a través de pedirle la guianza al Espíritu Santo. No es un Espíritu Santo que está afuera, sino que mora dentro del creyente. Un niño le pregunta a su mamá: «Mamá, ¿cuándo voy a dejar de crecer?» Ella le respondió: «Cuando empieces a pagar tus propios gastos». Entonces le dijo el niño: «Bueno, la verdad quiero seguir creciendo muy despacito», ya que él tenía ese afán de querer ser grande en el momento o rápidamente ya quería ser un adulto. Fíjate que así muchos cristianos desean la bendición del crecimiento espiritual, pero no siempre queremos asumir la responsabilidad que implica madurar en Cristo. Hay una gran responsabilidad en el creyente. Tenemos una gran responsabilidad de crecer en el conocimiento, en la sabiduría espiritual y por ende en el hombre interior. Bien, si tú estás tomando una nota aquí en la pantalla, vas a ver tú el texto que vamos a cubrir el día de hoy. Te recuerdo que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 10, y vamos a ver el título para nuestra enseñanza el día de hoy, que es Creciendo como piedras vivas. Una vez más, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 10, y el título para nuestra enseñanza es Creciendo como piedras vivas. A través de nuestro estudio, verso a verso, vamos a ver nosotros 4 puntos de aplicación. Siempre le recuerdo a la iglesia, le recuerdo a cada uno de ustedes que la palabra de Dios, la enseñanza, la predicación, no es más información para tu mente. No es más información para que podamos saber quién era Pedro,
cómo funcionaban estas cosas, sino es aplicación para nuestras vidas. Necesitamos aplicarlo, esa información que va a nuestra mente, bajarla al corazón y ponerla en práctica durante nuestra vida. En cada momento que necesitemos nosotros echar mano de estas herramientas maravillosas espirituales. Y bien, pues a través de ello tenemos cuatro consejos que nos ayudan a crecer como piedras vivas. 4 consejos que nos ayudan a crecer como piedras vivas. Bien, si tú tienes una Biblia, un dispositivo en tu mano, por favor, ábrelo con nosotros. Ábrelo, vamos a estar nosotros en Primera de Pedro, una vez más, capítulo 2, y vamos a leer primeramente los versículos 1 al 3. Versículo 1 al 3 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con gran ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Esta frase me encanta. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Verso 3, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Bien, te recuerdo que el sábado pasado estuvimos viendo nosotros una vida santa. Pablo le escribía a estos creyentes que la razón por la que él les animaba a vivir una vida santa no lo vemos desde la parte legalista, sino como una parte importante, que la misma santidad significa ser apartado para la obra de Dios. No como lo ven muchas personas a través del legalismo, la manera en que vistes es santidad, la manera en cómo te miras, la manera en cómo hablas. Si hablas, oh varón, gloria al Señor, aleluya, entonces tú ya estás expresando una gran santidad. Y de hecho, nada que ver con la realidad bíblica. Es solamente ser apartados para la obra de Dios. Dios quiere conocer nuestro corazón. Dios quiere que nos presentemos delante de Él tal cual somos, para que Él entonces pueda usarnos en una vida santa. Eso es lo que Pedro nos enseñaba la semana pasada, una vida santa. Él nos recordaba que la salvación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con Dios. Y no solamente con Dios, sino con los demás. Pedro presenta grandes llamados en esta parte tan maravillosa de una vida santa, y era pensar correctamente, vivir en santidad y amar sinceramente. Él nos recordaba que la vida cristiana no consiste únicamente en creer correctamente, sino en vivir conforme a esa verdad que hemos creído. Bien, pues vamos a leer una vez más los versículos 1 y 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro para conectar con nuestro mensaje el día de hoy. Dice una vez más, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor, nuestro gran y Dios soberano. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Es por eso que no estás escuchando veréis, oiréis, todo lo que tiene con eis. Entonces, si tú tienes una Reina Valera 60, también de la misma manera, síguenos en tu lectura ahí. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Desecha lo que impide crecer. Este es el tema en estos 3 versículos de Pedro para aquella iglesia que estaba esparcida en un lugar que no era de ellos. Verso 1 dice, así que desháganse de toda mala conducta. Este es el primer consejo de Pedro para estos hermanos que están en estas regiones. Así que desháganse de toda mala conducta. Él comienza dándoles un mandamiento que nos lleva a vivir una vida fuera de toda mala conducta. Cualquier conducta que no se añada a las cosas de Dios, bueno, es una mala conducta que cada creyente necesita dejar a un lado.
La palabra griega que usa Pablo aquí en esta parte es apotemeon, menoi. Está un poco media rara esta palabra, apotemenoi. Significa esto literalmente quitarse una ropa vieja. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, quítense esos andrajos, esa ropa vieja que traen viciada de mala conducta. Y vamos a ponernos la ropa limpia, emblanquecida por la sangre del Cordero. Pedro presenta una imagen de alguien que se quita esa prenda andrajosa y sucia porque ya no corresponde a una vida nueva. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo, bueno, llevan nuevas ropas, hay nueva limpieza en el corazón, en los pensamientos, de sinceridad dentro de nosotros mismos. Pedro menciona 5 pecados que destruyen la comunión. Ando yo metido con Pablo porque he estado leyendo bastante sobre Pablo, pero Pedro menciona 5 pecados. Hoy estamos viendo la carta de Pedro. Pedro menciona 5 pecados que destruyen la comunión: maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnias. Pero aquí vemos algo muy interesante. Es muy interesante que ninguno de ellos, de estos pecados, tiene que ver con pecados escandalosos. Muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no he asesinado a nadie. Oh, Dios me libre de cometer ese pecado de asesinato. Pero ¿qué tal la hipocresía, el engaño y la envidia? Se considera un pecado. Esto es muy interesante porque muchas veces no vemos la hipocresía, el engaño y las envidias y las calumnias como un pecado que también lleva una condena eterna. Entonces, esto es interesante recalcarlo. Estos pecados todos afectan directamente la relación dentro de la iglesia. Te recuerdo que Pedro le estaba escribiendo a esta comunidad y, bueno, no quería que se afectaran entre ellos. Él quería que hubiera una buena comunión para que ellos sintieran, ya que estaban siendo rechazados por la sociedad, tuvieran ese sentido de pertenencia en la familia de Dios. Es por eso que Pedro les dice, hey chicos, necesitamos estar fuera de todo acto maldoso, de todo acto que sea de envidia, engaño, hipocresía, calumnias, sino para que todos como comunidad podamos sentir que pertenecemos y hacemos sentir a los demás que pertenecen a la familia de Dios. Luego en el verso 2 vemos como Pablo entonces comienza a describir este cuadro tan hermoso. Míralo. El verso 2 dice que como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura. Con muchas ganas, con mucho ímpetu. Algo muy interesante en esta parte es que él no habla de inmadurez. Él no está tocando la inmadurez. Él habla del intenso deseo que un bebé tiene por la leche espiritual. La palabra griega epipoteo significa anhelar intensamente. Entonces, lo que Pedro claramente le está invitando a que ellos piensen y sientan es un gran anhelo, un anhelo intenso por las cosas espirituales. El alimento espiritual es la palabra de Dios que revela a Cristo. Simple y sencillamente así. Esto es el alimento espiritual. Esto que revela a Cristo, a Él crucificado, el plan de la salvación y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, creador del cielo y de la tierra. No basta con leer por obligación. El creyente saludable, aquel que está creciendo, está desarrollando hambre por conocer más a Jesús. No solamente está leyendo porque, pues bueno, estoy en un grupo donde todos los de la iglesia, fíjate que estamos leyendo nuestro devocional todos los días. Y ahí le estoy echando ganas porque estoy en el grupo. No es así como sucede. Es bueno estar en un grupo donde hay un devocional grupal o muchas personas unidas en un app o algo así para que las personas en grupo estén llevando un devocional, pero no es por obligación, no porque estás en el grupo, sino porque nosotros tenemos hambre por conocer más a Jesús. Luego en el verso 3, Pedro cita Salmos 34:8. Ahora que han probado la bondad del Señor, dice él,
El crecimiento nace de una experiencia personal con Cristo. No con la iglesia, no con los demás, no con el vecino o con los familiares, sino con una experiencia personal con Cristo. Muy importante tener una relación con la iglesia y con los demás, pero más importante la relación personal con Cristo. No seguimos a Jesús porque otros lo dicen, lo seguimos porque hemos probado su gracia. Si tú has experimentado la gracia, la maravillosa gracia de Dios, ese regalo gratuito a tu vida, cuando llegó Jesús por primera vez a tu vida, recuérdalo. Es exactamente lo que Pedro quería que ellos no olvidaran. Que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo en esos lugares, ellos recordaran que el Señor había mostrado su gracia en ellos y que les había ido a preparar un lugar celestial, que solamente eran peregrinos, advenedizos, que solamente iban a estar un tiempo en ese lugar, pero que había una ciudad celestial mejor que la que estaban viviendo. Así que seguimos nosotros a Jesús y lo seguimos porque hemos probado su gracia. Es por eso que necesitamos tener esa hambre espiritual, por la gracia que Él ha mostrado con nosotros. Y bien, aquí encontramos el primer consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas. El primer consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas es: alimenta diariamente tu vida espiritual. Una vez más, el primer consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas es: alimenta diariamente tu vida espiritual. Este es un gran consejo. Este es un gran consejo que nos ayuda a nosotros a crecer en el Espíritu. No podemos crecer con una Biblia cerrada. Necesitamos abrir nuestras Biblias diario, todos los días, buscar un tiempo específico para leer la Biblia y así poder conocer a ese Dios creador, a ese Padre celestial, a su Hijo, al plan de redención, al Espíritu Santo y el poder que tiene el cristiano para poder vencer este mundo. Te recuerdo que una Biblia cerrada no te da crecimiento. La madurez espiritual también requiere disciplina. Para poder leer la Biblia, para poder apartar tiempo para la lectura diaria, entonces se requiere de disciplina. Lamentablemente muchos de nosotros somos muy disciplinados. Oh, cuánto me ha costado a mí meterme en disciplina. Muy difícil. ¿Por qué? Porque pico aquí, agarro allá, dejo aquí, abro allá, leo un libro, cierro un libro, luego abro acá un diccionario, esta palabra ya no me gustó, este libro ya me enfadó, y es solamente una indisciplina. Es por eso que le ruego al Señor en mis oraciones, decirle: Señor, ayúdame a ser disciplinado. Ser disciplinado no es fácil. No es fácil, y mucho menos en las cosas de la palabra de Dios. Muy difícil. Ruégale al Señor, habla con el Espíritu Santo, pídele esa dirección para que entonces podamos tener esa disciplina y no mantener nuestra Biblia cerrada. Mateo 4:3-4 dice así: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La mayoría de cristianos maduros conocen este texto bíblico, donde Jesús es tentado y Jesús, a través del conocimiento de la palabra de Dios, fue el que pudo derrotar a Satanás. Entonces, para que nosotros crezcamos en estas áreas, en las áreas donde Satanás puede venir con tentaciones, ya que las tentaciones están a la orden del día, a la puerta todos los días, entonces la palabra de Dios es la mejor herramienta, puedo decirlo, el mejor escudo que nos puede proteger de esos dardos del enemigo, hablando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, memorizando un versículo. Es así como nosotros podemos hacer exactamente lo que Jesús hizo con la palabra de Dios. Cuando vino el tentador, Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En el verso 4 vemos a Jesús con esta gran respuesta. Le dijo: no, las Escrituras dicen de esta manera: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es maravilloso. Y ve, así como no dejamos de comer físicamente, tampoco debemos de dejar de alimentarnos espiritualmente.
Yo no como una comida o comida y media y ay, siento que me mareo. Mentira, no es cierto. Es solamente la mente y la barriga que quiere comer. Ay, es que siento que me voy a desmayar. Mentiras, no es cierto. Porque no lo siento cuando no estoy leyendo la palabra de Dios. Tampoco siento que me mareo. Entonces, no sé qué es, pero bueno, es como a veces he escuchado que siente la persona cuando deja de comer un poco. Y yo te animo a que así como comemos físicamente, imagínate, si yo comiera la palabra de Dios como físicamente, ya estaría espiritualmente gordito y bien llenito y cachetón. Pero bueno, así como comemos nosotros físicamente, la palabra de Dios nos anima a que comamos y que anhelemos con mucho deseo el leer y conocer la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos correctamente, el siguiente paso es permanecer firmes sobre el fundamento correcto. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ver los siguientes versículos, los versículos 4 al 8. Te recuerdo que estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva principal del templo de Dios? La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para la gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Verso 8 nos dice, Él es la piedra que hace tropezar muchos, la roca que les hace caer. Tropiezan. ¿Y cuál es la razón por la que tropiezan? Bien, por la obediencia. La obediencia juega un papel muy importante. Jugaba un papel muy importante en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Tropiezan porque no obedecen a la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. La obediencia entonces es la clave para que la palabra de Dios no sea un tropezadero para nosotros. Cristo es la piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Aquí Pedro está usando la imagen de un edificio. ¿De dónde saca Pedro esta imagen? Bueno, Pedro era un judío. Pedro conocía la historia de Israel, conocía su pasado, la historia de los patriarcas, conocían la historia del pueblo de Israel. Entonces, es por eso que Pedro trae esta imagen. En el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde Dios habitaba. Es por eso que Pedro no está sacándose nada de la manga o tiene una imaginación maravillosamente o espléndidamente o muy grande. Simplemente él está usando algo de lo cual lo relaciona con Dios, al igual que estos cristianos que están dispersos en el primer siglo en la iglesia primitiva. Te recuerdo que en el Antiguo Testamento el templo era un lugar donde Dios habitaba. Ahora Dios habita en su pueblo. Él está usando esta imagen para decirle a estos cristianos, hey, ustedes son como un templo. ¿Recuerdan el templo que nuestros antepasados del que hablaban? ¿Recuerdan esas historias maravillosas donde por el desierto caminaban en una casa de campaña, voy a decirlo así? Sino ahí es donde la gloria de Dios bajaba. ¿Recuerdan que en ese templo, y luego David ideó poner ese templo, y luego su hijo fue el que lo construyó, Salomón? ¿Recuerdan aquellas historias? Entonces él trae esta imagen a ellos. Ahora Dios, Pedro les dice a ellos, Él habita en ustedes. Ustedes son ese templo. En el verso 4, Jesús es llamado la piedra viva. Pero muchos lo habían rechazado. Los hombres lo rechazaron. Dios escogió esta piedra,
esta piedra angular, esta piedra preciosa, donde todo el edificio iba a ser construido. Y aquí probablemente Pedro recuerda las palabras de Jesús en Mateo 21. Lo que el mundo rechazó, Dios lo convirtió en el fundamento de su reino. En el verso 5, los creyentes, nosotros, somos piedras vivas. No somos ladrillos idénticos. No somos un ladrillo y luego otro ladrillo y se empieza a formar un templo también formado de muchos ladrillos iguales. No. Él está llamando a esto piedras vivas y cada piedra tiene una forma distinta. Ninguna de las piedras son iguales. No sé si tú has visto alguna construcción hecha de piedra y una de ladrillo. La de ladrillo se ve muy uniforme, muy bien trabajado, no puedes distinguir entre un ladrillo y otro, pero las piedras sí. Una construcción, una pared, una barda de piedra, puedes ver que una piedra está más boloncha, sí, también, y luego puedes ver que otras piedras están así como medias muy delgadas, y luego otras como muy picudas y grandes, y bueno, tienen diferentes formas. Pedro está usando esta analogía para decirle, ustedes son piedras, no son ladrillos iguales, son diferentes. Entonces, cada piedra tiene una forma distinta. Y Dios acomoda cada piedra o cada creyente exactamente donde va a servir. Si tú observas, bueno, mi padre fue albañil, y si tú observas cuando están haciendo una pared de piedra, buscan la piedra para ver dónde la van a colocar. Porque cuando pones una piedra, entonces hay un vacío, o hay un lleno, o hay una forma donde tienes que buscar una piedra para poderla acomodar. Qué maravilloso trabajo de Dios, qué maravilloso es Dios buscando dónde tú vas a formar parte de ese edificio. Y no solamente somos eso, sino que somos una casa espiritual, un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían acercarse al altar. Pedro está mencionando que no solamente somos una casa espiritual, sino un sacerdocio santo. Ahora todo creyente tiene acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y esto lo encontramos nosotros en Hebreos 4:16. El escritor de Hebreos también mencionó esta gran verdad. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de nuestro Dios, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En los versículos 6 al 8, Pablo cita 3 pasajes del Antiguo Testamento, Isaías, Salmos y otra vez Isaías capítulo 8, capítulo 28, capítulo 8 y Salmo 118. Y todas estas escrituras que se escribieron mucho tiempo atrás, todo gira alrededor de Jesús. Para algunos Jesús es la roca de salvación, pero no para algunos otros. De igual manera Jesús vino a predicarle a los judíos y no todos aceptaron su evangelio. Te recuerdo que la misma piedra produce resultados distintos según la respuesta del corazón. Si hay rechazo de parte del corazón del hombre hacia el evangelio de Jesucristo, entonces va a haber un resultado. Pero si hay un corazón dispuesto y abierto, vamos a ver un resultado en el evangelio y en el corazón del creyente que lo acepta. Aquí entonces encontramos el segundo consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas. El segundo consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas es: edifica tu vida sobre Cristo. Edifica tu vida sobre Cristo. Este es nuestro segundo consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas. Ahora, estamos edificando nuestra vida espiritual sobre Cristo. Este es el consejo. No sobre emociones, no sobre tradiciones, ni tampoco sobre personas. Esto es muy importante. Nuestra vida espiritual tiene que estar fundamentada en Cristo, en Jesús solamente, en su palabra, en sus promesas, en el evangelio, en la fe, en la gracia. Muchas personas, conocemos que muchas personas están edificando su vida sobre las emociones.
De acuerdo a cómo me siento el día de hoy, entonces estoy edificando mi vida espiritual. Hoy sí tengo ganas de leer, no sabe cuántas ganas tengo de leer la Biblia el día de hoy. Pero grandes ganas el día de hoy. Estamos entonces edificando sobre nuestras emociones. Fíjese que hoy no la leí porque no sé qué me pasó. Me sentía tan mal que no pude ni siquiera llegar a donde estaba la palabra de Dios. Las emociones, hacia arriba y hacia abajo. Tampoco sobre tradiciones. Conocemos a muchas personas que están edificando sus vidas sobre tradiciones. Tradiciones que han estado muy arraigadas, especialmente en nuestro país. Y ahí es donde están fundamentando su vida espiritual y no sobre Cristo. También muchas veces sobre personas. Pastor fulano, congregación fulana, lugar sutano, y por ahí con la esposa, con los hijos. Ahí es donde si ellos no van, yo no voy. Si ellos no me acompañan, tampoco yo los acompaño. Y estamos muchas veces fundando o edificando nuestra vida sobre personas, tradiciones o emociones. Pero la palabra de Dios nos anima a que nosotros edifiquemos nuestra vida en Cristo Jesús, en el Evangelio de la gracia, en esas maravillosas promesas que Jesús tiene para nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo escribe de esta manera: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Ese fundamento no es tu familia, no son tus amigos, no es tu pastor. Ese fundamento tampoco es el grupo de alabanza donde tocas, tampoco es una tradición y mucho menos tus emociones, sino el fundamento es Cristo. Pablo lo dice bien claro a los corintios. Nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Las tormentas revelan sobre qué está construida nuestra vida. Cuando vienen las tormentas a nuestras vidas, cuando vienen las dificultades a nuestra vida, entonces eso revela sobre qué está construida nuestra vida espiritual. Bien, bueno. Hasta aquí Pedro nos mostró cómo crecer y sobre quién está edificada nuestra vida. Ahora responde una pregunta mucho más profunda. ¿Quiénes somos realmente delante de Dios? Y esta respuesta la vamos a ver en la siguiente escritura, y son los versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahora dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Verso 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con esto? Pedro quería que ellos supieran que Dios les había dado una nueva identidad. Quizá ellos no tenían una INE en ese lugar. Te recuerdo que estaban ellos excluidos de la sociedad. Entonces quizá no tenían una identificación. No se identificaban con el pueblo o con la tierra donde estaban viviendo. Pero Dios les había dado una identidad. Y estos versículos son probablemente uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento. Y Pedro toma títulos que originalmente describían al pueblo de Israel. Esto lo vemos en el capítulo 10 de Éxodo, los versículos 5 y 6. Y lo está aplicando ahora a la iglesia. Primeramente, les dice: somos o son linajes escogidos. Ahora, no llegaron por accidente. Fueron escogidos exactamente por Dios, cada uno de ellos, al igual que nosotros. Dios tomó la iniciativa, no nosotros. Fuimos escogidos por la gracia de Dios. Luego, llama real sacerdocio. Eso significa que representamos a Dios delante del mundo. Y llevamos al mundo delante de Dios mediante la oración. Importante, como sacerdocio o como sacerdotes de Dios, nuestras oraciones tienen mucho poder y mucho peso. Llevamos a este mundo, llevamos a nuestras familias en oración para que quizá Dios tenga misericordia de ellos. No somos mejores que otros, simplemente separados para vivir diferente. No es que seamos mejor que los demás,
sino que hemos sido tomados, escogidos, elegidos y puestos en un lugar. ¿Para qué? Para vivir diferente, para darle la gloria a Dios por ello. También Pedro menciona que somos una posesión exclusiva de Dios. Literalmente pueblo adquirido. Alguien que fue comprado. ¿Cómo fue comprado? Bueno, comprado con la sangre de Cristo. Es un gran precio a pagar. No fuimos comprados con un dulce Tommy o con un billete de mucho valor o con oro y plata. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito por lo que nosotros fuimos comprados por su sangre? Para que anunciéis las grandezas de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. La identidad siempre produce una misión. Alguien que tiene una identidad, entonces tiene una misión. Un arquitecto tiene una misión. ¿Qué otra carrera puedo decir? Un licenciado en leyes, bueno, tiene una misión que hacer. Un albañil también tiene una misión. Entonces, si nosotros fuimos llamados para llevar el evangelio que produce luz en el mundo, entonces también tenemos una misión. No fuimos escogidos para sentirnos especiales. Fuimos escogidos para anunciar a Cristo. En el verso 10, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Sin misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Todo cambió por la gracia de Dios. Si hoy somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Si hoy entendemos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús y apartados y llamados de la manera que Dios nos llama, con una misión, todo es por la gracia de Dios. No es por mi maravilloso rostro, o porque le rasco a la guitarra como nadie más, o porque, qué bien muevo el bajo, ya me vieron. No, simplemente es por la gracia de Dios, porque a Dios le plació exactamente eso. A Dios le trajo un gran placer que nosotros pudiéramos recibir esa maravillosa gracia. Y le damos gracias a Dios por esto tan maravilloso, porque es tan maravilloso poder ver y recibir la gracia de Dios. Bien, aquí encontramos el tercer consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas. El tercer consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas es: vive conforme a la identidad que Dios te dio. Una vez más, vive conforme a la identidad que Dios te dio. No permitas que tu pasado defina tu presente. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. No podemos nosotros permitir que nuestro pasado defina nuestro presente. No es lo que el mundo dice. Nosotros tenemos una misión, tenemos una identidad. El mundo nos va a etiquetar, pero no es lo que el mundo dice de nosotros, sino lo que Dios piensa y dice de nosotros. Nosotros somos quien Dios dice que somos. Observa cómo Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Esa vieja identidad que teníamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda que cada decisión debe reflejar que pertenecemos al Rey. Cada decisión, cada paso, cada pensamiento, cada palabra, todo lo que somos el día de hoy debe reflejar que pertenecemos a Jesús. Y cuando vivimos conforme a nuestra identidad, inevitablemente otros notarán la diferencia. Y esto nos lleva al cuarto y último consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas. Haz visible la luz de Cristo donde Dios te ha puesto. El cuarto y último consejo que nos ayuda a crecer como piedras vivas es: haz visible la luz de Cristo donde Dios te ha puesto. Nuestro propósito no termina en asistir a la iglesia. No sé si tú has tenido en tu corazón
o has sentido últimamente que ese es el propósito al que te llamó Dios? Simplemente ir a la iglesia. Yo estoy cumpliendo muy bien, pastor. Todo el tiempo estoy aquí en la iglesia. Cuando se me llama, aquí estoy en la iglesia. Vengo a los servicios. Tomo un servicio por semana. Pero el propósito no termina solo en asistir a la iglesia. Somos enviados al mundo. Hay mucho trabajo fuera de estas cuatro paredes. Fuera de la iglesia hay muchísimo trabajo. Cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a las tiendas, el comportamiento, el compartir el evangelio, la manera en que nos conducimos es a eso a lo que Dios nos ha enviado. Mateo 5:16 nos recuerda, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. En nuestra familia, nuestro trabajo, la escuela, la comunidad, deben ver el carácter de Cristo reflejado en nosotros. La pregunta ¿es fácil hacer esto? No, no es fácil. Es muy difícil, porque la vida allá afuera es muy difícil. Críticas, palabras, miradas. No es fácil. No puedo decir, yo salgo allá y gloria al Señor, yo ya estoy allá. No es cierto, mentira. Yo no. Me cuesta trabajo. Por eso que le pido a Dios, por favor, fortaléceme en estas áreas. Permite que tu luz pueda brillar allá en la oscuridad. Ayúdame cuando estoy con mi familia, en mi trabajo, en la escuela, con la comunidad, que puedan ver el carácter de Cristo reflejado en mí. Porque me es muy difícil. Yo pienso que para ti va a ser bien fácil, que tú solo vas y sales con todo. Pero para mí es difícil. Te lo confieso, es difícil. Es por eso que apelo a Dios todo el tiempo. Le digo, Señor, ayúdame a poder vencer y poder ser más luz en las tinieblas en un mundo caído. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Pedro comienza hablando de abandonar el pecado y termina hablando de anunciar las virtudes de Cristo. Este es el proceso del crecimiento del cristiano. No basta con conocer la enseñanza o doctrina, hay que vivirla. Es muy difícil, lo sé. Era muy difícil también para estas personas. Era difícil y ha sido difícil a través de todos los tiempos. Para nadie ha sido fácil porque Dios no dijo que iba a ser fácil. Una piedra viva permanece unida al fundamento que es Jesús. Un creyente maduro permanece unido a Cristo. La iglesia no es simplemente un edificio, es un pueblo que refleja la gloria de Dios. En Mateo 5:14 vemos lo que Jesús dijo sobre su iglesia. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Es imposible que se pueda esconder. ¿Es fácil lograrlo? Yo creo que no lo es. Para muchos de nosotros no lo es. Hay personas que yo he visto con tanta destreza, con tanta naturalidad, y le doy gracias a Dios por ello. Si tú eres una persona con esa naturalidad espiritual, te felicito por ello. Por favor, ora por nosotros, por aquellos que se nos dificulta muchas veces reflejar esa luz. Pedro nos recuerda 4 grandes verdades en este maravilloso estudio del día de hoy. Primeramente, debemos abandonar el pecado que estorba nuestro crecimiento. Debemos hacerlo a un lado completamente. Segundo, Cristo es el único fundamento seguro. Ni nuestras emociones, ni nuestra familia, ni las tradiciones. En tercero, nuestra identidad proviene de Dios y no del mundo. Es lo que Dios habla de mí y dice de mí, no lo que el mundo piensa o dice de mí. 4. Hemos sido llamados para anunciar las maravillas de Cristo, especialmente el Evangelio de las Buenas Nuevas. No somos creyentes aislados, somos piedras vivas. Somos piedras alrededor del mundo y somos muchos. Somos muchísimas piedras vivas. Hay muchas personas que este fin de semana entregarán su vida a Cristo. Que todos los días están entregando su vida a Cristo en las iglesias, en las calles, en diferentes idiomas, alrededor del mundo, en diferentes países. No somos solamente nosotros. No somos creyentes aislados. Somos piedras vivas que Dios está colocando en un edificio espiritual cuyo fundamento es Jesús. Cada día debemos acercarnos más al Señor. Si no lo he logrado todavía,
Hoy es un buen día para acercarte a Dios, alimentarnos de su palabra y permitir que nuestra vida proclame las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá algunos han estado intentando crecer por sus propias fuerzas. Hay personas que están intentando arduamente, con todas sus fuerzas, mientras otros han olvidado la identidad que Dios les dio en Cristo. Simplemente se van alejando poco a poco y de repente nunca más los vuelves a ver. Pero hoy es un buen momento para volver al fundamento, desechar aquello que estorba en el crecimiento espiritual y acercarnos nuevamente a Jesús, que es la piedra viva. ¿Sabes que Él sigue edificando su iglesia? Él es ese arquitecto que está escogiendo esa piedra y el lugar perfecto donde tú vas a entrar o a embonar. Él tiene un lugar perfecto en ese templo espiritual. Así como estás tú. Unos más bolonchitos, otros así medio más raritos, pero Dios tiene ahí un lugar especial para ti y para mí. Él quiere usar nuestra vida para reflejar su gloria en un mundo que necesita conocer su luz. Que cada día podamos vivir como el pueblo escogido de Dios. Esa es mi oración esta tarde. Que podamos nosotros vivir como el pueblo que Dios escogió. Que pueda yo reflejar diferencia en mi vida. Que yo pueda reflejar la luz de Cristo hacia los demás. ¿Cómo? Creciendo en su gracia. Y anunciando con nuestras palabras y acciones las maravillas de aquel que nos llamó a una vida eterna. Qué maravilloso es poder saber que soy una piedra viva, que Dios me ha dado vida y que Dios tiene un lugar especial tanto en la eternidad como en este mundo el día de hoy. Yo te doy gracias por estarme acompañando hasta el final de este estudio bíblico. Y bien, pues si tú te consideras esa piedra viva el día de hoy, felicidades. Si has nacido de nuevo, felicidades, porque es ahí donde una piedra viva comienza, naciendo de nuevo. Es así como el cristiano es cristiano. El cristiano no es cristiano porque solamente va a la iglesia. No es cristiano tampoco porque conoce la Escritura, o porque lee la Biblia, o porque se sabe de memoria algunos versículos. El cristiano no es cristiano porque asiste a la iglesia y tiene 50 años ahí sentado en la iglesia. Eso no te hace ser cristiano. El camino inicia naciendo de nuevo. El cristiano comienza a ser cristiano desde el momento en que nace de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has aceptado al Señor Jesús a través de la fe, a través del arrepentimiento, y le has dicho, Señor, sé mi Señor y Salvador, entonces quiero decirte que no eres cristiano, no vas a ir al cielo, vas a pasar una eternidad alejado de Él. Pero si tú lo has aceptado a través de la fe, has aceptado el maravilloso regalo de la gracia y lo has recibido como tu Señor y Salvador y has confesado tus pecados, Él promete salvarte. Él te ha salvado. Eres una piedra viva, eres un cristiano que va a ir con Jesús por toda la eternidad. Ahora, si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, hoy lo puedes hacer. Es a través de la fe, a través del perdón de pecados, diciéndole al Señor, Señor, perdona mis pecados, por favor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú lo haces, el Señor, Él promete salvarte en este mismo instante. Si tú lo haces, por favor, mándanos un mensaje. Queremos celebrar contigo, en el lugar donde estés. Queremos celebrar porque los ángeles, cada vez que un pecador se arrepiente, hacen una gran fiesta en el cielo. Si tú aceptaste al Señor Jesús, te felicito esta tarde. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.